reconocerlo como el Cristo. ¿Me entiendes? Hay gente que reconoce a Jesús pero como una religión. Reconoce a Dios como una religión. Los evangélicos. Esto y esto otro. Entonces lo pone y lo tilda en una religión. Entonces la gente muchas veces cree en Dios pero como una religión. Como una manifestación, como una fiesta. ¿Me entiendes? Y entonces por eso es muy fácil entrelazar lo pagano y lo divino. Por ejemplo, ¿no? La fiesta latinana. ¿Ya? Y cualquier otra fiesta donde se esté adorando. ¿Cierto? ¿Se entiende? Es muy fácil, porque la gente no cree en Él. No cree en Él, no lo reconoce a Él. No, ¿me entiende? Ellos quieren reconocer, quieren ver las obras. Porque dijimos en la mañana que las obras también hacen que Dios sea glorificado. Que a los milagros. ¿Ya? Entonces, más si hago, aunque no creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Ya? ¿Cierto? Era complicado para ellos, obviamente. La religión es muy difícil, complica mucho el poder hacerlo. ¿Ya? El poder evidenciar, ¿cierto? Lo real, lo genuino de Dios. Por eso, hermano, el diablo hoy día ha dado con todo. Ha dado con todo. A la parte religiosa, usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿ya? ¿Cierto? No voy a ahondar en eso. Le ha dado como tarro. Con todo. Y nosotros no nos salvamos de los evangélicos, porque también hemos hecho cosas indebidas, incorrectas. ¿Ya? Y eso hace que justamente Dios no sea reconocido en nosotros. ¿Ya? Así que guárdenos el Señor de todo aquello, para hacer la obra de nuestro Padre y no hacer lo que nosotros queremos hacer, ni aprovecharnos de lo que a lo mejor Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo gobernemos o lo usemos, ¿no? Como el caso pastoral o cualquier otro tipo de reconocimiento se tenga. Entonces, Jesús le hacía ver esto a los judíos, ¿ya? ¿Cierto? Ellos tenían un problema de creer en Jesús, era claro. No podían ni querían creer en Jesús, parece. Le era difícil, ¿ya? Simplemente Jesús le indicó, bueno, creer en los milagros que yo hago. Y de esa forma ustedes pueden ver que Dios está conmigo, ¿ya? Y eso es una cosa difícil porque para ellos, si no era un sacerdote, si no venía de la casta sacerdotal, era difícil que tuviera una comunión tan perfecta con Dios. Se creía más un sacerdote, ¿cierto? Todos los que trabajaban en el templo. Era más fácil creer que ellos sí tenían una relación con Dios. Pero alguien como Jesús, alguien que venía de una familia tan normal como María y José, ¿cierto? En un lugar tan apartado y tan desconocido como Nazaret para muchos, ¿ya? Que saliera alguien como Jesús, bueno, le era difícil y complicado de entender, ¿ya? Pero realmente, de alguna forma, las señales, ¿cierto? La señal siempre y a cualquier persona lo lleva entonces a alguna parte. Alguna parte lo llevan las señales, ¿ya? ¿Se recuerda usted de aquel hombre que estaba ciego y que le preguntaron, y bueno, ¿quién hizo eso? Míralo, yo sé que yo era ciego, pero ahora veo. Es todo lo que yo te puedo decir. Pero ese hombre, sin duda, producto de lo que el milagro que recibió, lo llevó a alguna parte. ¿Y qué parte podría llevarlo? A seguir a Jesús. A seguir a Jesús. ¿Me entiendes? O sea, las cosas que nos suceden en Dios deben llevarnos a algún lugar. A una comunión más con el Señor, ¿cierto? Es como la palabra, cuando si Dios te da una palabra y tú no te acercas más para vivir esa palabra, no creas que la palabra se va a hacer una realidad, no se va a hacer. No va a ser realidad. Pero si tú ves que la palabra que tú recibiste y tú la tomaste y tú la crees, bueno, entonces tienes que empezar a desarrollar, porque para algún lugar te lleva esa palabra. Las señales son así, ¿ya? Alguna parte nos lleva a eso, ¿ya? Y en eso es claro entonces que cada persona debe tener en esto, ¿ya? De alguna manera, hermanos amados, es sencillo creer en Jesús, ¿cierto? Es sencillo saber que Jesús es una realidad, pero es muy complicado para mucha gente creer que Jesús puede hacerlo con él. Por ejemplo, lo que más nos cuesta a nosotros como hijos de Dios es creer que Dios nos puede usar para hacer un milagro, ¿cierto? Nos cuesta a lo mejor muchas veces creer que Dios puede usarnos para hacer algo con nosotros. Y yo creo que sí lo puede hacer, ¿ya? Sí lo puede hacer. Por eso un principal ¿cierto? Del tiempo de Jesús, Nicodemo, vino de noche a conversar con él, porque él le era complicado mirar la situación y que lo viera, ¿ya? Entonces, pero él tomó, ¿cierto? Él creyó a lo que Jesús le empezó a decir. Le era complicado entenderlo, pero ya pudo hacerlo. Entonces, así Nicodemo logró ser un seguidor de Jesús.
anónimo entre tanta gente, un principal, un hombre principal, podríamos decir una persona reconocida en esa sociedad, ¿cierto? Guardó de alguna manera la medida que él creyó, pero siguió a Jesús, ¿ya? Así que, hermanos amados, todo lo que a ti te ocurre de Jesús es un testimonio de Jesús. Oh Dios, le vuelvo a repetir, todo lo que te ocurre de Jesús es un testimonio de Jesús, no un testimonio propio. Por eso muchas veces cuando damos testimonio hablamos más de nosotros que de Jesús. Pero realmente el testimonio, ¿cierto?, es de Jesús, porque tú recibes la identidad de Jesús, tú recibes lo que Jesús está haciendo en tu vida. ¿Me dice amén? Entonces, así son los milagros. Sin otra forma no pudiera ocurrir. Entonces, los milagros revelan plenamente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo hecho carne. ¿Cuántos dicen amén? Jesús. Y Jesús entonces nos da evidencia de lo que Él es. Por eso cuando usted dice todo lo pido en el nombre de Jesús, usted está tomando toda la deidad, está tomando todo el poder, está tomando todo lo que es Él. ¿Me entiende? Por eso Jesús dice, usen mi nombre. De alguna manera lo dice así, estoy parafraseando, dice, ¿cierto? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Claro, que usemos el nombre de Jesús y las cosas son hechas. Son hechas. Porque estamos evidenciando quién es Jesús plenamente. No es un hacedor de milagros. No, Él hace mucho más que eso. Es el perdonador de nuestros pecados, ¿cierto? Sanador de nuestros cuerpos. Y eso es maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, de esta forma, ¿por qué había tanto lío? Lea conmigo el verso 36, ya, antecediendo a estos dos. ¿Ya? Nótese por favor, porque aquí está el lío. ¿Ya? ¿Cierto? Hace una pregunta. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Nótese por favor cómo Jesús le habla en una pregunta, ¿cierto? Algo que tenía que ver con una forma de mirar las cosas, ¿ya? Cual ellos no la miraban, por eso estaba toda la crítica, ¿no? ¿Cierto? El intento de ir contra Jesús, de apedrearlo, de matarlo, y cosas que lo lograron al final, pero no porque ellos quisieron, sino porque Jesús lo permitió, ¿ya? Dice, al que el Padre santificó. ¿A quién santificó? Al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. ¿Ya? Y envió al mundo, dice. Vosotros decís, a ver, ¿cómo ustedes pueden decir eso si el Padre lo hizo? ¿Cómo pueden ustedes negar la obra del Padre, ¿cierto?, en el Hijo? Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir. Y ustedes le dicen, a este Hijo, ¿tú blasfemas? Porque te haces ver como alguien superior, alguien como Dios, ¿ya? ¿Cierto? Y termina entonces la pregunta, dice, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Me entiende? Hijo de Dios soy. ¿Qué era lo trascendente de Jesús para demostrar quién era Él? Ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que más tenemos que hacer nosotros? Reconocernos, diga, reconocerme como hijo de Dios. Eso es lo que pasó. Si usted puede verla ahí después en el Facebook, la predicación que hizo el pastor Eric le va a bendecir en esta área. Esto es lo trascendente. ¿Cómo vive tu hijo en casa? ¿Cuántas veces se lo he explicado? Tu hijo no pide permiso para abrir el refrigerador y sacar algo para comer. Tu hijo lo hace, punto, y se acabó. ¿Me dice amén? Bueno, esa es la confianza, ¿cierto? Esa es la confianza de un hijo o del hijo de la casa. Usted es hijo de Dios. Ay, ¿cuántos dicen amén? Y usted puede tomar todo lo que su Padre, Dios, tiene para usted. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que Él se hace presente como hijo. Soy hijo de Dios. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Cierto? Y entonces para ellos le era complicado captar, entender y recibir lo que así era. Pero eso es lo más extraordinario. Por eso aquí ocurren cosas, ocurren en tu vida, ocurren en la vida de la iglesia, que eres tú, ¿cierto? Ocurren cosas sobrenaturales, maravillosas, portentosas, milagrosas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso. ¿Ya? Que si vamos a vivir de las cosas que el Señor nos dijo a través de lo que pasó en el Congreso, de las palabras de Dios, hermanos amados, tenemos que entender que eso la recibimos como hijos de Dios. Mi Padre me la está diciendo porque yo soy su hijo. Y que yo puedo hacerlo. ¿Qué confianza tiene el Padre? ¿O no? Claro. Qué tremenda confianza tiene nuestro Padre en nosotros al invitarnos a hacer su obra. A realizar lo que Él quiere. Que Él podía mandar los ángeles, hermano.
Dice la Escritura. Los ángeles dicen que están deseosos. ¿De qué? De predicar el Evangelio. Y nosotros digo, no, ¿para qué vamos a predicar? Si la gente no cree. No. Tenemos que hacerlo. Diga, tengo que hacerlo. Eso, tenemos que hacerlo. Entonces, eso debe quedar claro. Que los milagros dan esa señal distintiva y clara de Jesús. Segunda cosa, vamos. Los milagros también hacen que la gente preste atención a lo que Dios dice. ¿Ya? Hechos capítulo 8, verso 6. Dije que íbamos a ver varias cositas. ¿Ya? Esta es una también de ellas. Frente a todo esto de lo que habla de lo sobrenatural de Jesús. Hechos capítulo 8, verso 6. Es un momento bien especial, ¿ya? Y cómo la gente mira, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía ¿quién? Felipe, ¿ya? Vuelvo a repetir eso. La gente unánime, estaban todas en un solo sentir, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo, atención, ¿no? Oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Ya? Usted sabe que Felipe fue uno de los primeros diáconos, o en el grupo de los diáconos estaba, en capítulo 6. ¿Ya? Y ahí estaba Felipe. Y este Felipe es un evangelista. ¿Ya? Y este entonces empezó a hacer las cosas que hace un hombre de Dios con ese don que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, aquí se expresa con claridad lo que el Señor quería hacer. ¿Ya? Si estaba predicando nada más ni nada menos que aquellos que tenían conflicto con los judíos. Y Felipe era un judío. ¿Ya? Estaba predicando en Samaria. Y entonces los samaritanos, bueno, usted sabe, no había una relación muy amable o afable entre ellos. ¿Ya? Pero la gente puso atención. Y eso es lo otro, hermano. Hay gente que no cree. Hay gente que no cree. Gente que no cree en Dios, que no le cree a Dios. Pero va a poner atención en las señales que se hacen. ¿Me entiendes? Si a ti te ocurre algo sobrenatural en el trabajo, por ejemplo, y ese ser que está al lado, sea hombre o sea mujer, sabe que lo que te ocurrió no puede ser tan racionalmente, es incomprensible. No puede captar, no dice, pero ¿cómo te pudo haber ocurrido eso? ¿Cómo te pudo pasar eso? No, tú tenés santo en la corte. No, tú dices, cuando te digan eso, tú tienes santo en la corte, nunca digas, yo no tengo santo en la corte, yo tengo a Dios en la corte. Ay, Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y cuando Dios está, los santos están de más. Diga amén. ¿Me entienden? Ese es lo mejor que tenemos. Que está Dios con nosotros, está el Padre con nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces, esto es trascendente de lo que hacía Felipe, ¿ya? Entonces Felipe dijo, ¿cierto? Veían las señales, veían lo que él hacía. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Recuerde el avivamiento, ¿cierto? Había venido el Espíritu Santo sobre todos ellos, ¿ya? ¿Cierto? Y estos diáconos, ya, a pesar de que fueron a servir a la mesa, a hacer una cosa administrativa, muy administrativa, muy de cuanto de misericordia, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y hoy día a veces nosotros nombramos a la gente que tiene, digo así, ¿no? Que tiene algún comportamiento aparente de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y cada uno sabrá si lo tiene o no lo tiene. ¿Me entiendes? Pero allí la gente eligió a gente que tenía reconocimiento de lo que éste era, de lo que éste tenía. Entonces, Felipe, este hombre de Dios, era un mensajero, por cierto, de Dios, ¿ya? Y que ellos pudieron prestar atención a sus palabras, a lo que estaba predicando, a lo que estaba ocurriendo allí, ¿cierto? Y entonces pudo precisar algo específico. Entonces, los actos de poder que Felipe hizo ayudan a las personas a poder sintonizar la voz de Dios, a ver lo que Dios tiene. ¿Entiendes? Por eso necesitamos que en tu vida y en mi vida haya milagros. ¿Sabe cómo tus hijos se van a alinear contigo? Es cuando tú tengas esa autoridad en tu casa. En que tú lo que tú dices, Dios lo respalda y se hace. No que yo soy el que mando aquí en la casa y lo que yo digo se haga. No es eso. No estoy mirando ese lado, estoy mirando ese lado divino. Esa parte donde tú vas a hacer las cosas. ¿Me entiendes? En que tú le vas a dar una palabra a tus hijos o a tu esposa o quien esté a tu alrededor tuyo en esa familia, ¿cierto? Y lo que tú estás diciendo se va a cumplir. Y ellos entonces van a poner atención a la voz de Dios. Y luego Dios te va a usar en un milagro. Y los milagros van a ser entonces
el aporte sustancial, ¿ya? De lo que está pasando allí en tu casa. Y eso obviamente que te da autoridad y te lleva adelante, ¿ya? Entonces, esto también, la gente cuando oye a Dios, diga, la voz de Dios libera mi mente, ¿cierto? Libera tu mente. ¿De qué libera tu mente? De cambio, ¿ya? ¿Cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Me entiendes? Ya no tenemos la mente humana, tenemos la mente de Cristo. Mi mentalidad es forma diferente. Pienso en forma diferente. Pienso en forma diferente. Y porque pienso en forma diferente, voy a actuar de forma diferente. Voy a tener entonces esa realidad. Y la perspectiva entonces que tengo es distinta. Ya no voy a empezar a pensar con mi mente en forma racional. Le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios. ¿Me entiendes? Y es lo que tantas veces le he replicado a ustedes. ¿Cuántas veces hemos quedado en deuda con el dividendo? ¿Que hemos pasado de un mes a otro? Ninguno. Siempre le he dicho, Dios nos va a dar. Y aunque muchas veces no reunimos lo que tenemos que reunir, alcanzamos a pagar lo que tenemos que pagar. ¿Ya? Porque mi mente no es una mente racional. No razono en que 2 más 2 son 4. ¿Me entiendes? No razono que la lógica humana es mi lógica. Es mi forma de conducirme. No, si voy a razonar en algo, voy a razonar en fe. Y le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Felipe cuando fue y fue llevado allí, ¿ya? ¿Cierto? Fue justamente con una perspectiva diferente, distinta. ¿Ya? Para hacer lo que tenía que hacer. En un momento fue usado en milagros y en otro momento fue simplemente usado en predicarle a alguien, en revelarle a Jesús. Punto y se acabó. ¿Ya? ¿Cierto? Felipe le habla al etíope. Y el etíope le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él le reveló a Jesús. Nada más. Pero en este caso de los samaritanos, él está haciendo señales. Porque los samaritanos tenían problemas en creer que Jesús era el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, si usted se da cuenta, ¿cierto? Necesitamos que los milagros haga reflexionar a la gente, haga pensar en la gente, haga que diga que los evangélicos no es una religión, sino que Dios está con ellos. ¿Me entiende? Como decía en el Antiguo Testamento, ¿y por qué esta gente es así? ¿Por qué cuando lo voy a atacar por acá ya sabe? Entonces alguien le dijo, hey rey, lo que pasa es que ahí hay un hombre de Dios que sabe todo lo que nosotros vamos a... Ay, ¿cuántos dicen? Claro, eso es lo que conviene a nosotros. Usted no necesita simplemente, ¿cierto? Leer la Biblia, tener todo eso y andar con la Biblia en brazo para todos lados para decir, no, usted tiene que andar con la Biblia dentro de sí. Usted dice, Señor, tú lo vas a hacer. Tu palabra dice esto, usted la memoriza, usted le cree. Y cuando hay alguien con necesidad, tú dices, mira, ¿sabes qué? El único que te puede ayudar es Dios. Y yo voy a orar para que Dios te ayude. Ay, ¿cuánto dice? Entonces tú provocas a tu fe a creerle a Dios y hay señales para que esa gente logre oír la voz de Dios. Sí, necesitamos eso. La gente necesita eso. ¿Ya? ¿Me dice amén? Dígame, ¿la gente necesita leer el periódico? ¿Escuchar las noticias? No. ¿Qué hay en las noticias buenas? Me gustaría que los periodistas hicieran el cambio. Que hablaran todo el noticiario, 2 horas, hora y media, no sé cuánto es, ¿ya? ¿Cierto? De hablar de puras noticias positivas. Y sobre todo en la mañana. ¿Cómo andaría la gente? ¿Cómo andaría la gente? Contenta, feliz. No. Pero te muestran que no andes en mail porque te van a robar la cadena, te van a robar el mentir. ¿Cómo andáis? ¿Me entiendes? Trata de ponerte de estos trajes de los carabineros para poder ir porque parece que te van a pegar, ¿me entiendes? O te van a robar. ¿Ya? La plata en cualquier lado donde menos se pueda buscar. Bueno, los temores. ¿Ya? Por eso mismo necesitamos hombres, mujeres, ustedes, hijos de Dios, nosotros, hijos del Señor, hablar cosas buenas para la gente, decirle la buena noticia, ¿ya? ¿Cierto? Que está la gente allí. Hermanos amados, hay gente que desprecia, ¿no? O puede ser despreciar tu vida a causa de lo que Dios hace contigo, ¿ya? No te sientas despreciado por nada, porque Dios hace el cambio genuino, radical. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué pasa en las personas? ¿Ya? Hay un cambio de su interior, de su corazón. Abre sus ojos, pone atención en sus oídos, ¿ya? Puede ver atentamente y por delante todo el tiempo, ¿ya? Escucha lo que Dios dice, quiere sintonizar la voz de Dios. Por eso muchos hijos de Dios tienen que estar íntimamente relacionados con Dios,
para oír la voz de Dios, para saber cuándo Dios nos está hablando. ¿Me dice amén? ¿Cuándo Dios nos está hablando? ¿Cuándo Dios está diciendo lo que para nosotros es importante? Por lo tanto, entonces, y termino este punto, ya para ir a un tercero, los milagros provocan, hermano, provocan un cambio de prioridades. ¿Cuántos de ustedes, hermano? Y esto es interesante, a ver, porque a veces uno pasa momentos muy complicados y lo que Dios hace luego, a veces no nos ayuda a ser agradecidos con Dios. Porque empezamos a cuidar lo que tenemos y no ser agradecidos con Dios. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cuánto milagro en tu vida ha provocado un cambio de prioridades en que Dios sea primero? No tu familia, no tú, ni tu condición humana, ni tu condición familiar, sino Dios. Ahora, lo hago de otra forma la pregunta. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha hecho un milagro? ¿Cuál será tu prioridad entonces? La pregunta es esa, ¿no? Y te dejo a ti la respuesta. Tú sabes lo que quieres hacer. ¿Ya? No tengo por qué condenarte ni nada por el estilo, pero es importante. Si las señales, las cosas que suceden de milagro en tu vida van a provocar una prioridad, tiene que ser una prioridad puesta en Él. ¿Ya? Puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesús. ¿Ya? Y permitirnos oír con claridad, con mayor atención, lo que Dios quiere hacer. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a entender, ¿ya? Y dejarnos de ser los espirituales, en apariencia, ser más hijos de Dios, que ciertamente vivirán en el Espíritu. Vivirán en el Espíritu. ¿Ya? Por eso Romanos 8.1, la primera parte, que es en el texto más original, dice que no ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Me dice amén? Hasta ahí llega. Y después, ¿cierto? Nuestra Reina Valera alude, ¿cierto? A que hay, ¿cierto? Sino los que viven no según la carne, sino según el Espíritu. Pero es una consecuencia de lo primero. Lo primero tengo que ser no condenado. Sentirme salvo, libre. Sentirme hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, tú no te sientes condenado. Y la consecuencia de ser hijo de Dios es que tú vas a vivir en el Espíritu y no en la carne. Vas a vivir escuchando la voz de Dios. ¿Me dice amén? Tercero, vamos a un tercero. Romanos capítulo 15, verso 18-19. Y con esto creo que voy a terminar. Es interesante como habla Pablo en este párrafo, ¿no? Ustedes saben que Romanos es una tremenda carta, una maravillosa carta, muy, muy teológica. Dice, porque no osaría, no estaría dispuesto, no tendría la capacidad, ¿ya?, para hablar sino en Cristo. Ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿Se da cuenta? No osaría decir que lo que hago, lo hago simplemente porque quiero hacerlo. No, yo lo hago porque en Cristo estoy. ¿Me dice amén? ¿Ya? Hecho por medio de qué? De que yo obedezco. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? ¿O qué está reconociendo Pablo? Pablo tenía un ministerio hacia los gentiles. Pablo tenía que ir a predicarle a los gentiles. Ese era lo que Dios le había ordenado a Jesús. Ya, cuando Jesús lo llamó en Damasco, lo llamó y dijo, no, porque este está hecho y este va a conocer cuánto sufrimiento lleva a predicar el Evangelio. ¿Y qué no pasó Pablo, no? ¿Qué no pasó Pablo? Pablo las pasó todas. ¿Ya? Y hay mucha gente que quiere ser como Pablo. Yo primero diría, ¿quieres pasar lo que pasó Pablo para ser Pablo? Eso sería lo correcto, ¿no? Pero no ser aquel que simplemente tenía la revelación. No, la pasó muy mal Pablo. Y entonces, bajo esa acción, dice, él no osaría hablar de Cristo si no fuera por un acto de obediencia a los gentiles. O sea, yo, lo que está diciendo Pablo, yo hago lo que en mi ministerio, el llamado, me dijo. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios? Bueno, usted tiene que hacerlo. Usted no sea osado si no es por Cristo. Usted se pone por Cristo a hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que las personas puedan obedecer a Dios, usted tiene que obedecer a Dios. O sea, hermano, es como la persona que fuma en la casa y quiere enseñarle a su hijo que no fume. Es imposible, ¿me entiende? O que no tome, para que no tome. No, eso es difícil. ¿Ya? No va a ser así.
¿Me entiendes? O sea, hay gente que odia, o niños o hijos que hoy día odian el vino o el trago, fue porque su padre era un alcohólico. ¿Ya? Claro, y dicen no quiero nada. ¿Me entiendes? Y eso es porque uno cree que las cosas son diferentes. No, pero pasa eso. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos por obediencia. Y las obras que tú vas a hacer, que mejor dicho, las maravillas que Dios va a hacer contigo, porque dice que vas a predicar con la palabra primero, dice, y luego dice con las obras, que con los prodigios, las señales, los milagros, que a Dios te puede usar en sanidades. Dios te puede usar en alguien que entregue su corazón a Cristo. ¿Me entiendes? Dios te va a usar en todas las áreas que Dios tenga que usarte con aquella persona. ¿Para qué? Para que también obedezca la voz de Dios. ¿Ya? Sigo leyendo. Con potencia de señales y prodigios, dice. En el poder del Espíritu Santo. Por eso mucha gente desea tener unción, desea ser lleno del Espíritu Santo, pero de verdad es para trabajar. El que quiere ser lleno del Espíritu Santo simplemente para sentirse satisfecho, bien y cuanto de alguna manera tener un toque de Dios, no es suficiente. Eso no es lo primordial, no es lo elemental. Uno necesita más del Espíritu para hacer más cosas para el Señor. Debido a que Dios es Espíritu. Necesitamos hacer las cosas espirituales. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ya? Entonces, de esa manera, vuelvo a leer la parte, ¿no? Con potencia, de señales, con autoridad, con poder, ¿ya? Y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta usted que la Escritura no dice específicamente cuántos milagros hizo Pablo? ¿O qué milagro hizo Pablo? Pero Pablo siempre usaba: yo no he venido con palabrería, sino con demostración de poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cada vez que yo predico la palabra hay manifestación del poder de Dios. Oh, ¿cuánto dicen amén? Claro. Entonces cuando tú invitas a alguien a casa y tú le predicas el Evangelio, debe haber una demostración de poder. ¿Ya? ¿Por qué quieres tú que yo ore? Ahí está. ¿Por qué quieres tú? ¿Qué necesidad tienes tú? O si el Señor te dio espíritu de discernimiento, yo sé la necesidad que tú tienes. ¿Ya? Dios me la está revelando. Y tú oras. Y hay manifestación de poder. Te lo digo, te lo aseguro. Esa persona no se le va a olvidar nunca lo que le pasó. Que no fue tú, sino fue Dios a través de ti. ¿Me dice amén? Entonces, qué maravilloso. Entonces, aquí Pablo demuestra cómo los gentiles fueron llevados al arrepentimiento de verdad. Y cómo luego los gentiles también fueron usados, ¿ya? ¿Cierto? Expresando a través de señales, de prodigios. Y eso es lo más maravilloso, hermano. No queremos ser una iglesia que haya sanidades, milagros, ¿cierto? Que la gente pueda cambiar su vida física o de sanidad simplemente por hacerlo. No, es porque va a haber gente que va a empezar a interesarse en Dios. Y va un día a oír la voz de Dios. Y va a llegar a los pies de Cristo. Porque el que se sana algún día morirá. Pero el que se salva nunca más morirá. Ay, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo trascendente. ¿Ya? ¿Cierto? Todos queremos ser sanos, claro, cuando estamos enfermos. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién quiere? No, uno quiere durar más de lo que siempre quiere durar. ¿Cierto? Sí, uno quiere durar, sí. ¿Ya? Pero duraremos y eso va a ser así. Dios sabe el tiempo y todo lo que tiene que hacer con nosotros, ¿no? ¿Cierto? Entonces, consideremos entonces que la predicación es completa cuando va acompañada con el ejercicio de milagros, de señales. ¿Ya? ¿Me entiendes? Si alguno ahí tiene necesidad esta noche, ¿cuántos tienen necesidad? X, levante su mano. Vamos a orar. Y vamos a pedir que el Señor tenga señales en tu vida. Y que ese problema que tú tienes se va a solucionar. Que lo que tengas, ¿ya? ¿Cierto? Que lo que esté sucediendo, que mi hermano allá en casa que está enfermo de sus pulmones, sea sanado. Que el hijo de Alexis que allá está en la clínica, sea sanado. Porque hoy día no se sabe qué enfermedad tiene y eso es lo más complicado en un caso así, cuando un pequeño. Entonces queremos ver las señales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No para sentirnos mejores. Es que el pastor oró y lo hizo. No, hermano, si aquí el pastor no tiene nada que ver, ni tú, ¿me entiendes? Seas quien sea. Tu nombre no tiene nada, no es trascendente. Me dice amén, con todo el respeto te lo digo. No somos trascendentes, lo que es trascendente es Dios en nosotros. Es Dios a través de nosotros. Es su poder. Por eso dice que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Denle un buen aplauso a Cristo el Señor entonces. ¿Ya? Y eso tenemos que hacer. Entonces, hermanos amados, y voy concluyendo para que suba los chicos la música, ¿ya? La Biblia está llena de gente que le creyó a Dios y hubo manifestaciones de poder, ¿cierto? Uno siempre se concentra en Josué como el conquistador, como el hombre valiente, el esforzado y valiente. El capítulo 1 yo creo que mucha hermandad se sabe el capítulo 1 de Josué, ¿ya? Pero más adelante a mí me dejó con la boca abierta Josué. Cuando dijo, oh luna, detente. Ay, Dios santo. ¿Entiendes? Es como decirle a usted, es cierto, el martes que dicen que va a llover, lluvia, detente. Y la lluvia se detiene. Oh, mi Dios. Eso es tremendo. Hubieron hombres, héroes de fe. Gente que le creyó a Dios, a pesar de todo. Me dice amén. Yo no sé cómo sería la vida después de los milagros que vivió Moisés. El agua en sangre, ¿cierto? La serpiente, la vara, ¿ya? Y como guinda de la torta, se abrió el mar. Ya no fue suficiente todo lo demás, las plagas y todo lo que pasó, sino que además se le abre el mar. Dígame que eso no es extraordinario. Ahora, ¿cuál es el milagro más extraordinario? ¿Cierto? Que un hombre resucite, que un muerto resucite. Allá afuera andan muchos muertos porque los que están aquí adentro están vivos, ¿ya? El que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Sigue siendo el milagro más trascendente, porque ese nunca morirá. Mientras que toda sanidad y todo milagro, aún señales de ese tipo, ¿cierto?, sean humanas, para que el humano crea en lo divino, que Dios es el autor de todo. Me dice amén y termino, ¿ya? Creer entonces, hermano, creer, ¿ya? Creer que nuestros hogares, donde hay a veces poca evidencia o ninguna evidencia de las cosas que creemos, yo creo que es tiempo, hermano. Es tiempo de confrontarnos a estas realidades, ¿ya? De estas realidades, de ver, de mirar, de observar que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Yo necesito lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Necesito oír la voz de Dios. Necesito saber que la gente, a través de un milagro, de una señal, puede oír la voz de Dios. ¿Me dice amén? ¿Ya? Pero también quiero que la gente preste atención a esa voz de Dios. Esté clarito, esté presente. Y de esa forma las cosas cambiarán. Necesitamos esto. Necesitamos que estas cosas, estas 3 cosas que vimos ahora, puedan ser una realidad en nuestra vida y haga un cambio en nosotros. Haga un cambio genuino, radical, claro, a través de lo que tenemos que hacer. Así que Dios nos bendiga en esta noche. Dios te bendiga a ti también en esta hora. Que el Señor llene tu corazón. Ponte de pie. Yo hice levantar la mano, no crea que me olvidé, ¿ya? Levante su mano ahora, una vez más. Quede con su mano en alto. A lo mejor le va a cansar un poquito, pero voy a orar. Yo creo a lo que prediqué. No sé usted. Yo creo a lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que el Señor, como Pablo decía, yo no vengo con solamente palabra. Toda predicación debe haber demostración de poder. Si hay alguno que está enfermo, tiene que ser sano en esta noche. Si hay alguno que tiene problemas, sus problemas tienen que ser cambiados en esta noche. Si hay un problema matrimonial, el problema matrimonial se es cambiado en esta noche. Algo tiene que suceder. Debe haber una señal, debe haber un milagro. Porque hay voz de Dios. Diga, hay voz de Dios. Y yo quiero oír la voz de Dios. Padre, empieza a clamar, hijo. Empieza a clamar. Padre, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de tu palabra, bajo lo que nos dice, Señor, oramos en esta hora, oramos en esta noche con la autoridad de Jesús y declaramos, Señor, liberación para toda angustia, para todo problema, para toda ansiedad, para toda dificultad, preocupación. Declaramos poder tuyo sobre toda enfermedad, Dios mío. Padre, a los que están presentes como los que están ausentes, pulmones, riñones, órganos afectados, en el nombre de Jesús, columnas, huesos, Padre, órganos vitales, vaso, hígado, Padre, son sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debe haber señales del cielo sobre la tierra. Debe haber señales de Dios sobre la tierra, donde realmente veamos la estructura maravillosa del Dios del cielo. Que Dios pondrá, que Dios lo hará. Diga, Dios lo hará. Dios lo hará conmigo. Si estás clamando y estás pidiendo un milagro, di, Señor, yo voy a ver el milagro. El milagro se hace, porque dice, todo lo que pidiera el Padre en tu nombre, tú lo harás.
tú lo harás porque tú vas a donde el Padre. Y ahora tú estás con el Padre. Y el Padre, Señor, está oyéndote que tú estás intercediendo, haciendo algo por nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay pecado en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, hay pecado, te pedimos perdón. Libera de nuestro pecado, de nuestra maldad. Libéranos, Señor, si no hemos descarriado, lo hemos puesto en una forma equivocada, si hemos negado tu autoría sobre nuestras vidas, si hemos hecho algo indebido, perdónanos, Señor, en esta hora, y santifícanos, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tú ya pagaste el precio, no puedes volver a morir en la cruz, ya tú lo hiciste una vez, y es una vez y para siempre, ahora mi hogar es libre de todo poder del diablo, es libre de toda autoridad del enemigo. Ahora es Cristo la autoridad, ahora es el Señor la autoridad, ahora el poder desciende sobre mi vida. Y cuando llegue a casa, declaro unción, declaro gracia. Oh, voz de Dios sobre mi voz, Padre, que mi lengua se llene de ti, que mi espíritu esté lleno de ti, lleno de poder, lleno de realidad de Dios. Oh, Padre. Oh Dios, aquellos que tienen problemas con sus hijos, oh Dios, dale autoridad a todo Padre, autoridad de Cristo, autoridad del Señor. Oh mi Dios, oh Dios, aquellos que tienen necesidad, Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas y gloria. Dios lo hace ahora, iglesia, ahora en el nombre de Jesús, aleluya. No te angusties por lo que no tienes, dale gracias por lo que tienes. Dale gracias por lo que va a suceder. Dale gracias a Dios por lo que va a ocurrir con tu vida, con la vida de tu familia, con los tuyos. Oh Dios, el hijo de Alexis sale de alta, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haya poder de Dios sobre toda persona enferma, sobre todo hijo tuyo enfermo. Dios declara señales, haz prodigios, haz milagros, Señor. Oh Padre, corazones dolidos por, Señor, situaciones, Señor, humanas, relaciones humanas, Dios mío, rotas, quebrantadas. Padre, en el nombre de Jesús, libera ese corazón, libera esa alma, libéralo, Señor, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, tú lo eres todo para nosotros, Señor. Oh, alábale. Él lo hace en esta hora, que Dios te va a usar, oro para que te use. Tú eres la iglesia. Dios dice que el poder de la iglesia es tremendo, que ni aún la muerte, ni aún el ave puede prevalecer contra la autoridad de la iglesia. Oh Padre, gracias, tú eres la iglesia, tú eres ese hijo de Dios, esa hija de Dios. Oh, aleluya, oh, gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Es hecho ahora, Padre, realmente es una realidad, y veremos tu gloria, Señor, Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Reinas con poder, así es, Señor, soberano, Rey, sí, Dios, y la muerte pudo detener, sí, Dios, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria.
Señor, que lo que vamos a recibir, Dios, lo que hemos declarado en esta noche y lo recibimos, daremos testimonio, daremos toda la gloria a tu nombre. Y diremos, Señor, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo de regreso a casa. Vaya con la gracia, vaya con la unción y el poder del Santo. A ti sea toda la gloria y tu eterna bendición para nosotros. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús, porque tuya es toda la gloria, Dios. Aleluya, vamos. Sí, Jesús. Así es. Amén. Dios de lo imposible, posible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Jesús, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo Imposible, te adoramos. Él es invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén, amén. Eres bendecido. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Ya oré por ti, ya, eso es. Nos vemos el jueves, no se olvide, el jueves a las 20 horas. Venga, estemos juntos alabando a Cristo el Señor. Saluda ahí a los tuyos, bendícelos allí. Dale gracias al Señor también. Bendícelo de verdad, eso, dale una buena bendición. Que el Señor le bendiga. No se olvide, el próximo domingo no tendremos este culto.